No soy la persona que fui, soy una persona cambiada. Viví de cerca pues todos los conflictos estudiantiles. O sea, que en el territorio, lo que hoy es Venezuela, existía el mastodonte. Sí, el mastodonte, desde nosotros éramos Valencia, todo esto era Valencia, todo esto pertenecía a la geografía valenciana. Y sobre todo porque se confunde la figura del cronista con el cronista parroquial, pero el parroquial de la parroquia eclesiástica. Nosotros tenemos un potencial muy grande. Nosotros podemos tener sobre todo un museo. Yo quiero que ser conocido como una de las personas que más contribuyó pues, a la esencia del ciudadano que habita en esta región. Los maestros, que es con quienes nos interesa trabajar, porque son multiplicadores. Nos interesa trabajar con ellos y ese sería finalmente el legado que queremos dejar, la huella en los educadores topuyitanos. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos un Rato. En esta oportunidad me encuentro en el municipio Libertador del estado Carabobo y tengo como invitado, o de hecho yo soy el invitado a su hogar, a una persona muy especial que es Omar Igler, cronista oficial del municipio bolivariano del estado Carabobo. Omar, bienvenido y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Bueno, siempre les doy la bienvenida y saludo a la gente que va a visualizarnos. Estas puertas siempre están abiertas para impartir el conocimiento. Perfecto. La primera pregunta es una pregunta, vamos a decir que retórica, pero que es importante que las personas que están dedicando su tiempo para ver este material sepan quién es el invitado. Entonces la primera pregunta acá es, ¿quién es Omar Igler? Ok. No soy la persona que fui, soy una persona cambiada. Hoy voy a cumplir el 21 de agosto próximo 76 años. Eso quiere decir que en mis años juveniles participé en una cantidad impresionante de eventos de contenido histórico que marcaron mi vida. Yo empecé desde muy joven en la ciudad de Caracas. En la ciudad de Caracas pasé mis primeros 13 años, 13 a 15 años. Y pues durante esa época escolar que vivía allá, estudiando en la Escuela Técnica Industrial del Norte, en San José, en Caracas, viví de cerca pues todos los conflictos estudiantiles. Y sobre todo en la parte de la educación técnica había muchos obreros. Había gente ya que ya andaba en los 18 o más años, que ya tenía cierta conciencia y sobre todo conciencia social y política. Bueno, yo presencié todos los asaltos a la toma de los barrios, el enfrentamiento con la policía. Era una época difícil, hablamos de los años 60. Era pleno mandato de Rómulo Betancourt y posteriormente a Rómulo, bueno, todos los presidentes que lo sucedieron. Me tocó vivir toda la etapa completa de la Cuarta República. De la Cuarta República del Pacto de Punto Fijo. Del Pacto de Punto Fijo. Bueno, lo cierto es que ahí nos alborotamos todos. O sea que el joven Omar, que iba con sus sueños de niño, sí, se vio envuelto de repente en todo el conflicto de la sociedad venezolana. En las guerras de piedras, en las quemas, quemas de caucho, las tachuelas y, por supuesto, la panda de machete y el gas lacrimógeno y los tiros al aire. Al aire de los pulmones. Sí, al aire en teoría. Sí. Bueno, me tocó vivir esa vida, eso me influenció mucho. Hasta que
ante el temor de mi familia, pues decidimos trasladarnos a Carabobo y nos instalamos en la ciudad de Guacara. Posteriormente, pues allí continuaron, porque tenía que continuar mis estudios en el liceo y en la Universidad de Carabobo. Y por supuesto, en todo hubo participación muy agitada, sobre todo por aquello que ocurrió en Francia con el Mayo francés, y que nos vimos bajo la influencia del pensamiento afrancesado de esa época, dirigido por importantes filósofos de la época. ¿Okay? Entonces, allí incrementó el gusto por la literatura, pues, y sobre todo por la filosofía de la época. Bueno, no pasó mucho tiempo que cuando me hice bachiller en el año 71, estando en el Liceo Enrique Delgado Palacios, que fue donde recibí mi primera instrucción en materia de estudios secundarios, fue donde hubo un despertar de conciencia, porque ya nos hicimos mayores de edad, pues. Puesto que yo nací en el año 50, ya tenía para esa época 21 años. Llega la vida adulta. Llega la vida adulta, me involucro mucho con ya grupos de personas organizadas desde el punto de vista cultural, porque ya para esa época pues, estábamos ya en plan de enseriarnos más con el proceso investigativo. Estábamos ya bastante influenciados por los profesores que nos atendieron. Eran todos profesores del pedagógico y traían algunos criterios liberales, pues, o simplemente de avanzada en su formación pedagógica. Y nos acompañaron algunos profesores después que nos graduamos de bachilleres. Tuvimos contacto con profesores universitarios. La Universidad de Carabobo era un poco de resistencia, donde había luchas estudiantiles todos los días del mundo. Y donde graduarse, pues debido a cada paro, nosotros teníamos que esperar hasta 10, 12 años para graduarnos. Ahora, cuando me hablas o nos hablas de las luchas estudiantiles de la Carabobo, ¿eran luchas estudiantiles? ¿Por qué? Por muchas razones. Mira, una de ellas era la pelea por el cupo universitario. Habían demasiados aspirantes que estaban egresando de los liceos y no conseguían el cupo. Entonces lo primero que se hacía era, en solidaridad con los muchachos que querían ingresar, que eran miles para una universidad. Muy distinto a la situación hoy. Sí, muy distinto. Hoy, en aquella oportunidad, había 5 universidades. En el país. 5 universidades nacionales. Hoy hay más de 100 universidades. Entonces, en la época, por supuesto, que públicas y gratuitas, ¿no? La mayoría es pública, la mayoría. Y privadas unas cuantas, pues. Sin embargo, hoy, felizmente, tenemos una formidable estructura universitaria. ¿Cómo compara Omar la lucha estudiantil de los 60, 70 y hasta los 90 con la lucha estudiantil hoy? Sí, en aquella época, hablando de la década de los 60, éramos herederos de la resistencia contra Marcos Pérez Jiménez. Éramos unos niños. Aquí teníamos más edad, ya cuando se presentan los conflictos universitarios y en educación media, que era pelear por los cupos en primera instancia, pelear por el medio pasaje, pelear por obtener buenos laboratorios, para obtener sobre todo un trato más académico con los muchachos, que no se vieran como niños que entraban en un jardín de infancia, sino que ya se reclamaba pues un nivel mayor. Y por supuesto, allí había centros de estudiantes y se desataban muchos conflictos. Bueno, yo soy producto de todo eso, hasta que ingresé junto con otros profesores a la fundación
del Círculo Cultural del Petroglifo, donde que esto es una muestra de todo, esto es de tu trayectoria. Sí, un producto de todo eso. Por supuesto, eso ocurrió ya al momento de yo tener unos 30 años, ya había avanzado bastante en este terreno. Había explorado, había trabajado con investigadores, había asistido precisamente como un auxiliar de campo, y mi papel era asistir a los arqueólogos. Aprendí mucho con ellos, les invadí la esfera, pues, un estudiante de bachillerato que apenas cursaba estudios primero de comunicación, y después ya pues eso era en Caracas, ya no podía continuar y continué mis estudios en lo que había aquí, que era el programa de preparación de profesores, pues. ¿De qué estudiaste educación? Estudié educación en la Ahora, Universidad en ese término, ¿qué carreras, qué estudió Omar? Sí, cuando estaba en esto de acompañando a todos estos investigadores, entre ellos José María Cruzent, entre ellos estaba eh, la- una arqueólogo muy importante, Janine Sujo, que era la antropólogo del arte rupestre por excelencia. Estuve con Adrián Hernández, que era otro. Es decir, hubo importantes formadores que estaban formándome para la práctica y reconocimiento de campo. Entonces, ahí inicié yo mi carrera en esto. Me hice primero oficialmente dibujante, era mi carrera alterna. O sea, tú replicabas sí, el arte rupestre. Sí, trabajaba con todo eso porque se montaban las exposiciones. Allí me hice museógrafo, porque con toda la inquietud cultural y artística que yo traía, pues, los organizadores, yo trabajaba para la Universidad Francisco de Miranda y allí debuté como museógrafo. Y con Cruzen, el antropólogo fundamental de la época, viajé a Panamá. En Panamá estudié ceramología, estudié restauración cerámica, sí, estudios de cerámica prehispánica. Bueno, y allí estudié sanación, restauración, todo lo que tenía que ver con la museología de la época. Y esos estudios los completé con otras salidas con el mismo arqueólogo, pues trabajaba en un ámbito muy grande, sobre todo en los países latinoamericanos. Con él fui a Colombia, con él fui a Panamá y con él fui a Curazao y Bonaire. Entonces allí completé mi formación con él. O sea, que has tenido la oportunidad de estudiar dentro y fuera de Venezuela. Sí, en periodos no muy largos, pero sí, siempre tuve la posibilidad. Y después, que era asistente de campo, me tocó salir a trabajar con él al campo, trasladando, rescatando esas piezas que entran dentro de la esfera de la paleontología. Es decir, estamos trabajando con la fauna o con la megafauna pleistocénica. Estamos trabajando con los grandes mamíferos del periodo pleistocénico, que eran, entre otros, el mastodonte. O sea, que en el territorio, lo que hoy es Venezuela, existía el mastodonte. Sí, el mastodonte desde Coro, de toda la parte norte y oeste de Venezuela, hasta la Guayana. Incluso pasando por los estados Anzoátegui. Había mucha arqueología y sobre todo mucha paleontología. Allí aprendí esos principios básicos de la paleontología, los aprendí allí. Aprendí a reconocer las especies, aprendí a trabajar con los gliptodontes, por ejemplo, que eran unos animales
del tamaño de un Volkswagen. Clictodonte. Clictodonte. Sí. ¿A qué se asemeja ese animal hoy? Parecía un Volkswagen. Igual un Volkswagen. Era como un escarabajo. Es un escarabajo, pero mamífero, con cuernos. Y él tenía una cola con la que golpeaba y se defendía. Había otro que era las macroquenias. Las macroquenias estaban vivas. Las macroquenias son los antecedentes de los camélidos y de la danta. Tenían esas trompas largas, podían sumergirse y mantenerla, porque eran mamíferos, mantener la trompa fuera del agua. Y ellas circularon, pervivieron en el lago de Valencia. ¿Hasta qué época? Eso fue hasta el último deshielo, hasta 15.000 años antes de hoy, cuando entraron en contacto con las especies humanas, que los diezmaron finalmente, pero ellos ya se habían acabado por el cambio climático de la época, 15.000 a 13.500 años antes de hoy. Luego que ellos desaparecen, las hordas paleolíticas, los personajes de esa época, descendientes pues de las olas migratorias que venían del Asia, se arraigaron aquí y ellos representaban lo que nosotros llamamos en la antropología, en la clasificación antropológica, ellos representaban a los paleoindios, o sea, los indios más antiguos. O sea, que nuestros pueblos originarios 13.500 vieron años. estas especies en el territorio. Vivieron con ellas, sí. Las últimas que quedaron de ese periodo pleistocénico. Había cánidos, había sobre todo unos tigrados. ¿Tipo dientes de sable? Dientes de sable, todos de la familia de los dientes de sable. Las panteras, las oncas y propiamente los jaguares. Ahora, esto me parece sumamente interesante, porque cuando nosotros hablamos de esas eras del mamut, del dientes de sable y de todas estas especies que se extinguieron con el deshielo, siempre pensamos con una mente occidentalista, eso fue en Europa, no. O eso fue hacia las zonas de Estados Unidos. Resulta ser que en nuestro territorio venezolano toda América también existen estas tiene especies. paleontología porque cruzaron fue por el estrecho de... Y lo interesante de resaltar que nuestros pueblos originarios, o los primeros que llegaron, los antepasados de nuestros pueblos originarios vivieron, coexistieron con esas especies. Fíjate si era así, porque estas eran zonas que tenían incipiente formación de cursos de agua y había cursos que se estancaban y los animales quedaban pegados del lodo de esos depósitos de agua. Eran abrevaderos. O sea que si nosotros hoy vaciáramos el lago de Valencia, podríamos conseguir múltiples especies ahí. Por supuesto, hay que hacer un trabajo de prospección porque hay muchas capas sedimentarias que se fueron depositando. Y desde las costas, de todas las márgenes, hasta el fondo lacustre. Eso está tapizado pues, de nuevas capas sedimentarias, pero cavando en ellas vamos a encontrar toda clase de cosas. Y los animales que encontramos fue precisamente en las bocas de los ríos que desembocaban en el lago. Y allí el río arrastraba todo, lo que había, pues absolutamente todos esos animales, y los vertía allí. Ahora, ya vemos que Omar Hitler estudió antropología, de cierta manera, educación. Recibí toda la práctica antropológica, más no la teoría que la aprendí mucho más tarde. Educación, eres educador. Sí. Aprendiste sobre museos. Museografía, sí. Restauración de cerámica. O sea, has tenido una serie de estudios y de conocimientos que te han llevado me vinculan sobre todo a muchas actividades. Sí, sobre todo la esfera de trabajo de campo en la arqueología y en la antropología. Esto que tenemos acá, que es una muestra, ¿qué nos puedes contar
básicamente, para no profundizar en cada una, que nos Sí, puedes contar cuando de esto, llegan, esto es fruto de tu trabajo. claro, cuando llega este grupo portador de la cultura cerámica, ellos son personas que vienen ya dominando las técnicas de la siembra. Ok, Ellos siembran una cantidad de productos, ya eran agrícolas, agricultores. eran, por eso lo llamamos el proceso agrocerámico, que es una cerámica vinculada a ese mundo. ¿Ok? Y sobre todo porque se hacían ollas donde se trataban, se cocían lo que se sembraba. Se sembraba, entre otras cosas, bastante tardíamente, el maíz, pero se consumían también muchas legumbres que ya constituían el caldo, pues, ya a la par de el conuco nuestro, que es una herencia ancestral de los primeros hombres que habitaron Amazonas y pasaron a Venezuela. Y lo mismo pasó con los pobladores andinos, que fueron los verdaderos portadores del maíz y que lo transportan y llegan a esta área muy tardíamente, creando la arepa en esta zona, ¿verdad? Con el maíz molido, O sea, que la arepa es tardísimo, venezolana. es venezolana, pero viene muy tardíamente y viene sobre todo cuando empieza o se da el reflejo en Venezuela de la revolución industrial y llegan todos los productos de esa eh, mezclas que hacían de materiales. Y es de donde proviene, sobre todo la parte inglesa y la parte francesa, nos llegan muchas cosas. Entre otras, el molino de maíz, que permitía hacer una masa muy fina para poder amasar la arepa. La arepa se inventa aquí en el siglo XIX, muy tardíamente. Y Entonces, ¿y en qué utilizaban los pueblos originarios el maíz? en la cachapa. O sea, que la arepa viene a ser como una réplica o un subproducto de la cachapa. Claro, aquí se comía el masato que se trituraba con piedras. Aquí no hubo nunca un verdadero desarrollo de los metates como estaban en México. Aquí se desarrollaban pilones, manos para moler y pilones. Y el único maíz que se conocía para la época era el maíz amapito y el maíz cariaco. Y entonces ese maíz, que era muy duro, se machacaba. Se machacaba en la piedra y se ponía y se convertía en un guarapo. Entonces se tomaba aquí el masato, que es esa papilla que resulta de esa mezcla cuando el jojote es tierno, o de el carato de maíz. Interesante. Ahora, Y eso por supuesto, eso después que está macerado, hay unas formas de maceración, sobre todo cuando se mascaba el jojoto tierno por las niñas, que estaban en la tusa, lo mordían, lo masticaban y lo escupían en el receptáculo para la chicha, que puede ser una canoa o puede ser vasijas grandes. Escupían todo esto, una carga o sea, que completa. colocaban a todas las A niñas, todas las vamos a niñas, decir, en un círculo y porque comían. eran niñas que no habían tenido la primera menstruación. Eran consideradas, pues, musas sagradas, y su mordida ritual era sagrada. Por supuesto, cuando se escupía todo eso allí, imagínate un poco de kilos masticados por las niñas, eso se convertía en la chicha que conocemos Y lo hoy. consumían así, sin ninguna cocción, nada. Nada, eso iba directo a fermentarse. Se guardaba y se Y la fermentaba. fermentación le daba ese aspecto blanco, espumoso. Y me imagino que habría alguna selección especial, pero así se hacía la Ahora, chicha. dijiste algo al principio, pero tengo dos punticos aquí, que comenzaron a cocinar las legumbres
y me hablabas de que era un pueblo que trabajaba con cerámica. Sí, Es decir, que a los pueblos originarios los llevó a aprender la cerámica o a trabajar la cerámica la necesidad de cocinar las legumbres. la necesidad de ablandarlas para comerlas y para que fuera más fácil digerir. Cuando aquí los aborígenes que llegan son portadores del fuego y aquí se hace cerámica temprana en grandes cantidades. Todo el mundo hacía cerámica acá, pero había una cerámica distintiva que la hacían los super especialistas, los super artesanos que se desarrollaban en un estrato más elevado, porque son estructuras cacicales, clánicas, y entonces la sociedad estaba estratificada e iba hacia la figura del Estado, la figura clásica del Estado, estructuras que ya se poseían en México y en Perú. Nosotros estamos avanzando hacia eso, hacia ese Estado aborigen. Íbamos a ese punto cuando llegaron los españoles. Nos irrumpieron los españoles y nos cortaron todo el desarrollo que llevábamos. Ahora, con el tema de las niñas, tras cámara, antes de comenzar a grabar, hablábamos de esta escultura, ¿cierto? Y me estás planteando de que colocaban a las niñas a masticar el maíz tierno y de ahí nacía la chicha. La chicha sagrada. Y tú decías antes de comenzar a grabar que estas esculturas representaban una niña y Sí. que de cierto modo se considera a las niñas como algo Son sagradas, sagrado. Sí, son sagradas y son fundamentales en la vida aldeana que existía por ese momento, porque ellas son las futuras multiplicadoras de la vida. Y por supuesto eran tan sagradas por eso, porque las poblaciones eran pequeñas. Y muy rara vez, una mujer llegaba a su estado de adultez plena, porque había poco conocimiento sobre el problema de parir, sobre el problema de gestar una criatura. No había el avance que había hoy. Claro. Entonces había mucha mortandad. No había el ecógrafo para decir no había nada. Todo era la sabiduría, todo se sometía a la sabiduría que tenían las abuelonas, las parteras, que son las que ejercían prácticamente de alguna manera esa medicina incipiente de la época. Pero sí, esta cerámica, que es propia del centro de Venezuela y Carabobo, es riquísima en todas estas expresiones. Y nuestro municipio, que fue un municipio que nace precisamente de las exploraciones con miras a localizar recursos, las que abren el camino para la fundación de pueblos. Y por eso, en el caso de nosotros, en la zona de Tocuyito, donde ingresaron los colonos españoles, ya traían pues la mira para explotar industrialmente y en grandes proporciones todas las riquezas que había en el Estado. Uno de ellos... O sea que lo que es hoy el municipio Libertador, en este caso hasta el pueblo de Tocuyito, era visto por los españoles en la colonia como un punto de explotación. Ellos, por supuesto que sí. Ellos venían, mira, vino este señor, había un explorador que mandó el gobernador de Coro para que investigara la presencia fundamentalmente de oro. Ellos venían buscando oro. Y por supuesto había una gran leyenda dorada y todos se volvieron locos. Todos los hispanos que llegaron aquí se volvieron locos. Buscando el dorado. Sí. El doral. Entonces entran por uno de los extremos donde ya se habían establecido, que era Occidente, Coro y Barquisimeto, y por el lado occidental con
Paria, la isla de Margarita y Cubagua. Todo el oriente estaba ocupado por los hispanos invadidos y ya haciendo estragos en contra de los aborígenes. Bueno, le faltaba el centro. Le faltaba el centro para terminar el proceso de exploratorio y para extraer en un puerto fundamental todas las riquezas para llevarlas a España. Y surge la necesidad de fundar Borburata, Patanemo y todos esos pueblos costeros que estaban allí, pero sobre todo Borburata. Y ellos fundan la ciudad con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción de Borburata, el puerto fundamental para que atracaran los galeones. Una bahía dotada de todas las condiciones naturales más óptimas para que pudieran atracar esos galeones y llevarse toda la riqueza. Bueno, allí comienza el poblamiento. Los borburateños, que es la gente que viene de Tocuyito, del Tocuyo, se va a concentrar finalmente, llega a Valencia. Hay que recordar que Valencia era la extensión poblacional más grande del centro. Era una gran ciudad que a todas se le llamaba Valencia. Bueno, y allí se establecieron centros importantes para la cría del ganado. Ahora, una pregunta aquí, porque acabas de tocar un tema que me generó una interrogante. Estás diciendo que los primeros habitantes de lo que es hoy Valencia, Libertador, vienen desde el Tocuyo, ¿cierto? Sí. De ahí nace el nombre Tocuyito. De allí nace el nombre Tocuyito, porque Tocuyito era una sabana donde había plantas xerófitas de todas esas plantas que se dieron en un piso climático muy parecido al de Barquisimeto sobre todo el del Tocuyo. Ellos veían que esta tierra se parecía tanto a aquella, empezaron a llamarla Tocuyito, el pequeño Tocuyo. Interesantísimo. Sí, y empezó a desarrollarse porque todos los vecinos eran tocuyanos. Y prácticamente dijeron, nosotros somos el Tocuyo, somos tocuyanos y esto se llama Tocuyito porque sí, señor. no queremos nombres distintos. Claro, ese proceso no fue así. Hubo un proceso de colonización dentro de la colonia. Ellos entraron por Valencia y apropiándose de los mejores terrenos. Y los mejores terrenos estaban hacia el sur. Son terrenos con vocación fértil de siembra. Y se ubicaron en el sur. Los gente de Tocuyito, que fue los primeros colonos que llegaron, ocuparon las mejores zonas de Tocuyito. La importancia que tiene Tocuyito es establecer esas primeras familias. Y sí, se dijo que... ¿Hay conocimiento de cuáles fueron las primeras familias que llegaron a Tocuyito? Sí, es fácil establecerlo, que eso requiere, pues todavía no lo hemos asumido hasta que no tengamos los archivos completos. Pero acuérdate que hubo una época en la que se hizo el reparto y la encomienda. Los indios, sobre todo los colaboradores, fueron repartidos, las familias fueron desmembradas y los indios pasaron a ser indios tributarios o indios no tributarios, que trabajaban en todos los hatos que se fundaron. Y cada español tenía un hato. Y peleaban entre ellos por la tierra. Ellos fueron llamados por los indios los señores de las tierras. Estos señores de las tierras eran los mismos que estaban inicialmente en los centros, en los bancos de producción perlífera. Y antes llamaban a estos mismos señores los señores de las canoas, porque las canoas pertenecían solo a los que podían tenerlas, que podían pagar su fabricación.
Y por supuesto eran inversionistas. Todo lo que llegó de España fue inversionista. Bueno, yo invierto en la guerra, invierto en la producción de perlera, en la producción de oro, en la producción de algunos plantíos. Y así los indios dejaron de ser dueños de las tierras Sí, o habitantes de y las pasaron tierras, a ser indios repartidos, trabajadores de la tierra trabajadores de la tierra para los para españoles. sustentar a los colonos. Al extremo que los colonos se quejaban, coño, que tenían muy poquitos indios, querían que el poder real decidiera pues adjudicarles esclavos indios para ellos explotarlo y ser más inmensamente ricos. Y de ahí nace el término de que el indio era flojo. El problema es que aparece en escena este franciscano, se llama Don Las Casas, el señor, el obispo Las Casas. Y él tiene un proyecto pues, de traer una mano de obra fuerte, vigorosa, con poder muscular suficiente como para resistir una faena completa. Y por supuesto, no prescinden de los indios, pero sí dicen eso, el indio es flojo. Porque había un problema. Los indios no trabajaban de sol a sol. Ellos trabajaban para cubrir sus necesidades, las necesidades alimentarias de su grupo. Y por supuesto, ellos no hacían faena ni tareas que fueran propias de las mujeres, porque hubo una primera división natural del trabajo. Las mujeres estaban identificadas con un tipo de faena como la de cargar leña, extraer los frutos del conuco, limpiarlo, y llevar los niños al río para extraer comida del río, pero nunca, un indio nunca fue hecho para cargar. Los indios eran guerreros, eran sobre todo expertos en la supervivencia en la selva. Se dedicaban a la caza y a la guerra. A la guerra, a la defensa de sus... Porque había una convivencia interlingüe, es decir, se hablaban lenguas distintas, culturas distintas, naciones distintas, que empezaron a llegar y se guerreaba con ellas. Entonces los indios se hicieron guerreros, se hicieron sobre todo constructores de defensa para la vivienda y de la vivienda misma. Hicieron churuatas, hicieron malocas, hicieron sobre todo esa construcción que tienen los Yanomami, que son la construcción de paravientos que forman la vivienda multifamiliar. Debo recordar su nombre. Bueno, y así, pero en el caso nuestro, acá hubo poblaciones que se desarrollaron en torno al lago de Valencia. Y pervivieron sometidos finalmente bajo la presencia del colono español. Ahora, el indio venezolano fue el que más resistencia le dio a los españoles en todo el continente. Algunos. Los arahuacos se plegaron, es decir, no ofrecieron resistencia. Y las crónicas dicen, entre otras, una de ellas dice que el señor que llegó, el español que llegó, hizo paces con Patanemo y con Borburata, que eran los caciques de la época. Eran caciques mestizados, arahuacos y caribes. Eran muy mestizos, porque ocurrió un hecho fundamental, histórico, hacia el siglo III. Los caribes llegan para apropiarse de las mujeres de los arahuacos. Tenían una explosión demográfica impresionante y de repente aparece una población caribe que necesita reproducirse y ocupar nuevos terrenos.
y aparecen los caribes. Los caribes entonces matan a todos los arahuacos del centro del país, se apropian, eh, se desarrollan como una nación con una lengua depredadora, la lengua caribe. La lengua caribe era la que podían hablar los verdaderos hombres. Y los caribes se consideraban verdaderos hombres. Y en un grito de guerra que ellos tienen, muy famoso, Ana Karina Rote, Okay. solo los caribes somos gentilicio, ¿ok? Amucón, Pasporo y Totonanto. Todos los demás son Itoto. Es decir, el que no hablara la lengua caribe era un extranjero, un forastero, un falso hombre con apariencia humana, pero que su apariencia no era la de un hombre de verdad. Era un falso hombre que se mostraba bajo esa falsa figura, porque eran personas que habían nacido del Averno. O sea, eran demonios en cuerpos de hombre. Eran demonios, eran monstruos, eran Y eso fenómenos. obviamente obliga a los demás pueblos a adoptar al Caribe. Y entonces el Caribe los exterminaba. Si no oía que hablaban su lengua, los exterminaba a fuerza de macana, que es una palabra que se inventó acá. La macana caribe. Tan filosa como una espada extraída de una palmera, muy pesada, cuando César iba. O sea, cuando hablamos de macana, nosotros entendemos macana hoy un palo. Macana ya era un palo filoso. Era una espada. Hecho de palmera. Era un tallo de esa palmera, la palmera de la macanilla, pues si viene la macana. La palmera es sumamente dura y cuando tú la tallas, ella agarra los filos que tú le haces. Eran tan filosas que le volaban la cabeza a cualquier otro ser humano. Pues. Las cabezas volaban en esa época. Y por supuesto se apropian de las mujeres, pero ocurre otra cosa cuando se casan con las mujeres arahuacas. Las mujeres arahuacas tienen sus hijas que las respetan porque son mujeres y las necesitan para su reproducción en el futuro. Entonces, la mamá le habla la lengua materna, que es la lengua arahuaca, y las hermanas le hablan a sus hermanos nacidos de mujeres arahuacas, son caribes. Ellos no pueden hablar otra lengua que no sea la caribe. Pero hablando con sus hermanas se hacen bilingües. Fíjate todo el fenómeno que está ocurriendo en esa esfera de intercambio y mestizaje. Bueno, y entonces se inventa una lengua, nace una lengua aquí en Valencia, se llama Chotomaemu, la lengua de los hombres. Choto es hombre, Maemu es lengua. Y entonces surge una lengua intertribal. Y por eso nos explicamos que en la invasión se quedaron sembrados una gran cantidad de voces, que es la toponimia que conocemos hoy, y que tienen un origen mestizo. Son palabras mestizadas que provienen de la mezcla del Caribe y del Arahuaco. Del Arahuaco. Sí. Y estos mismos caribes fueron quienes conquistaron las islas de lo que hoy son las Antillas. La invasión fue una sola, simultánea, por los cuatro costados. Ellos arrancaron sobre todo porque venían de la zona amazoniense, el río Amazonas, que era refugio, nicho lingüístico de toda esta gente. Ellos se van por la plataforma marina en la desembocadura del Amazonas y se pasean por todo el Caribe y por toda el arco insular. Todos estos pueblos que son originarios, vamos a decir, los indios, los aborígenes de cada una de estas islas, son descendientes de los pueblos originarios que estaban en Venezuela. Sí, o arahuaco o caribe, porque todos eran navegantes.
y todos llegaban pues a esos entornos geográficos, todos. Hubo incluso aquí presencia, no solamente Arahuaco y Caribe, hubo presencia de los grupos muiscas, es decir, los chipchoides. Estuvieron su presencia y llegaron también hasta aquí, hasta el centro del país. Y aportaron y dejaron voces que son de naturaleza chipcha. Ahora, Omar, una pregunta. Con todo este conocimiento, con todo lo que has estudiado, ¿qué te llevó o cómo llegaste a ser el cronista oficial del municipio Libertador? Sí, yo tengo viviendo en este municipio 40 años. Aquí desarrollé todos mis estudios posteriores, escribí mis libros. Yo tengo unas 8 obras publicadas y otras tantas que están en camino. Okay. Antes de yo desaparecer físicamente, espero dejar un buen legado en esta parte investigativa, sobre todo para que mi municipio, al que represento dignamente, pues hasta donde he querido, pueda llevarse la satisfacción de contar con una historia bien contada, bien investigada, consolidada. Bueno, aquí nos acabas de explicar algo que yo creo que muy pocos en Tocuyito conocen, es de dónde proviene el nombre Sí, Tocuyito. es correcto. No, y provienen otras voces. La voz de Carabobo, que es el nombre de una radio. Pero Carabobo es una palabra aborigen. Eso te lo iba a preguntar también, pero bueno, explícanos de dónde proviene también el nombre Carabobo. Carabobo es una composición de palabras. Cara es la raíz de los caraibes. Quiere decir señor principal, cacique. ¿Sí? Y Bobo, el cacique se llamaba Carabo. Bo es apócope de bohío. El bohío es el hogar, ¿okay? Es donde habita el señor principal. Eso traduce Carabobo. La casa del señor principal, del cacique más importante, que en este caso era Carabo. Y la duplicación viene a relacionarse con muchedumbre. Es decir, las casas o el pueblo del señor principal. Esto no tiene nada que ver con agua. Y no, y algunos historiadores dicen, no, mucha agua, parece bobo. No, bo no tiene nada que ver con agua. El agua en las lenguas caribes, sobre todo, que son las que se impusieron, tienen la palabra para, como los paragotos, o como los pariagotos, o como los paracotos que estaban en el centro del país, o con los hipurogotos. La voz para es agua. Okay. Agua, no tiene nada que ver con las invenciones modernas. El problema es que ha habido mucho estudioso, historiador, que no conocía las gramáticas aborígenes y por eso ponía todo lo que se le ocurría en una lengua. Por ejemplo, tenemos aquí una riqueza en voces aborígenes. En el plano de Belén, por ejemplo, estaba un señor que se llamaba, él tenía Tucusuruma. Eso se viró a Tacasuruma, pero es Tucusuruma. Tucusuruma, Caribe, ¿sí? El pájaro del viento. Que hace referencia al tucucito. El tucucito, sí. Ese es el pájaro mosca, el pájaro del viento. Es el tucucito, Tucusuruma. Y esa voz es muy antigua de los caribes. Ahora, Van, yo me imagino que desde la Primera República hasta el momento hubieron ciertas personas, ciertas organizaciones que intentaron eliminar todo lo que hiciera referencia a los pueblos originarios y a sus lenguas. Sí. Y quizás debido a eso también surgen estas
interpretaciones o estos intentos de Sí, cambiar los mira, significados. claro, hubo un momento en que la historia que se enseña en la escuela habla de la colonia, los tiempos, la época colonial. Y nosotros éramos eso, una colonia de España, ¿verdad? Y éramos súbditos reales. Y por supuesto, había toda una organización eclesiástica con una serie de órdenes y misiones que venían a someter al aborigen. Y lo sometieron verdaderamente porque lo hicieron renunciar a todas sus creencias, a todas sus costumbres, que eran paganas para los misioneros que llegaron, y finalmente pues los aplastaron con la religión. Y en ese aplastamiento viene también el tema del cambio de los nombres y de todo, pues. Todo llevaba el nombre de un santo de ahí en adelante. Y eso también genera la mezcla Sí, ahí tienes, por de los ejemplo, nombres. cuando tú ves, por ejemplo, Santiago de León de Caracas, esa es la voz original. Nuestra Señora de la Concepción de Borburata, Mérida de los Caballeros, todos los pueblos tenían que, y hoy persiste la idea de que todo se santifique, y que volvamos a el hecho de la subyugación a la corona española. Sí. Eso es lo que se está Ahora, planteando en estos momentos. volviendo a la pregunta, ¿cómo llegaste a convertirte, o sea, o qué te llevó? Porque tengo entendido que es a través de una postulación. ¿Qué te llevó a postularte a ser el cronista del municipio? Simplemente cuando se habló, estaba en boga, que, bueno, el recién creado municipio, teníamos apenas 30 años de fundado. Porque nosotros éramos Valencia, todo esto era Valencia, todo esto pertenecía a la geografía valenciana. Y bueno, cuando se da la autonomía, entonces surgen los que dicen que hay que tener un cronista oficial que hable de la historia de este municipio, no desde antes, sino desde ahora, sobre todo porque se confunde la figura del cronista con el cronista parroquial, pero el parroquial de la parroquia eclesiástica. Ok. Y no el de la iglesia. El de la iglesia. Entonces no, había que crear la figura del cronista aquí en Tocuyita, en Libertador. Y venían están los candidatos, y los candidatos que se presentan son algunos que se entendían con méritos, y de verdad que todos tienen el legítimo derecho a participar, pero el problema está en que la meritocracia es la que se impone, y se hizo una presentación de credenciales para ver quién era el que reunía más credenciales para optar al cargo. Y por supuesto, yo venía de mucho tiempo atrás estudiando y formándome y obteniendo Claro, tienes toda una trayectoria en diversas cosas. Sí, y llegaron, por ejemplo, un director de escuela, un doctor. Yo todavía no era doctor. Yo tengo mi doctorado ahorita por finalizar. Es lo tardío que fue. ¿Doctorado en? Yo voy a egresar en ambiente, doctorado ambiental, que es consono con toda mi práctica. ¿En la Frutoviva? En la Frutoviva. Bueno, entonces presenté mis credenciales, eran bastantes credenciales, acumuladas en más de 40 años, de un librote así. Y yo no le prestaba mucha atención a eso, y perdí mucha certificación. Pero tú estabas abocado al trabajo, claro, no a guardar papeles. Claro. Y entonces después, bueno, esos mismos papeles que había guardado y los presenté. Y también. Y por unanimidad fui electo coronista de la ciudad. Pero me sometí a 3 pruebas: a una prueba escrita, a una prueba de consulta popular, a una prueba de oratoria
oratoria, y en fin, Quedaste como el cronista del mundo. quedé como el cronista del municipio. Ahora, Que tardaron un poquito, pues, hubo una demora, yo esperé un poco antes que me reconocieran el título, pues, de cronista municipal, que hoy lo exhibo con orgullo. o sea, quedaste electo y quedaste a la espera también. Quedé a la espera, pero fue una espera corta, pues, para Ahora, entrar en detalle. ¿qué, qué proyectos, qué actividades tiene planificada Sí, la oficina del cronista sí. del municipio en este momento? Bueno, fíjate, tú sabes que la importancia que tiene un intelectual, la medida intelectual, la talla intelectual de un municipio se mide en el número de creaciones y sobre todo en el número de creaciones literarias. Bueno, pues resulta que fuera de los siglos que tiene Tocuyito, ¿verdad? Como población y los 30 años posteriores, solo se han editado 5 libros, Al respecto del municipio. incluyendo uno mío. Y de esos 5 libros, Se han- antes o después de convertirse en municipalidad. Antes había 3 y después hubo los otros 2. Del cronista sentimental, que ya voy a recordar su nombre, y el mío. Bueno, y entonces no había nada, absolutamente nada. Había gente que tenía poemitas escritos en hojitas de papel, gente que aún no se había oficializado como patrimonio, como ente patrimonial. Y bueno, todo eso empezó a tomar forma. Y ahora se habla de un patrimonio municipal que va a incrementarse con los años. Van a publicarse obras. Yo, bueno, humildemente ya tenía 8 trabajos publicados, pero mi legado va a ser los que van a quedar de aquí en adelante. Y tú vienes recopilando Vengo haciendo la historia del municipio toda la contada por su pueblo. investigación, toda la investigación que nunca se hizo, porque no encontré archivos de ninguna clase. No existía un archivo municipal. Yo estoy conformándolo. Y sobre todo, estoy en un proceso de identificación de la gente poseedora de la memoria histórica. La gente que posee la memoria histórica es mayor de 60 años, desde la tercera y cuarta edad. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que el tiempo corre. Que se están muriendo, desaparecen. ¿Y sabes qué pasa cuando desaparece un viejo? Se le arrancan las páginas al libro de la historia y su memoria se pierde, va al traste y se disipa. Y el pueblo se queda desmemoriado. Entonces yo estoy emprendiendo una carrera urgente antes que se muera toda la gente mayor. Para registrarse lo que sabe. Para pues, la registrar historia del lo que municipio. queda, lo que queda. Entonces estamos trabajando en un libro que reúna a los primeros 20 notables, los 20 sabios, para que esa memoria no se pierda. Son demasiados datos, demasiada Y la memoria. población del casco histórico de Tocuyito es una población muy longeva que tienen Sí, prácticamente toda su vida viviendo ahí. pero está el hecho contradictorio. Son solo memoria. Y no es una memoria que ha sido publicada nunca. Y ellos van a pasar por el mismo trance. Ahora, al respecto de eso, una persona de acá del municipio Libertador, del estado de Carabobo, bueno, que tiene 60 años viviendo en una comunidad, conoce la historia de su comunidad, ¿cómo hace para compartir esa historia con la oficina del cronista? Ellos tienen que buscar la manera de tender el puente, igual que lo hacemos nosotros de aquí para la comunidad. ¿Ok? Tender puentes. Porque la gente ve con celos que le roben su conocimiento.
Eso es otra faceta de la Entonces hay que invitarlo investigación. desde acá a compartir ese conocimiento, Hay porque que si se va a fundir el invitar. conocimiento, Sí, hay mucha gente mucho conocimiento que vamos a perder en este trance. Y vamos a hacer un pueblo con un rescate a medias no rescate, sino la reconstrucción histórica y, por supuesto, amparada en la memoria colectiva. Entonces nosotros estamos luchando una batalla durísima. Estamos haciendo las entrevistas a todas esas personas mayores. y contra el reloj. Contra el reloj, porque una vez que tengamos el libro, ahora falta que la municipalidad lo publique. ¿Ok? Que no se distraiga en otras partidas, sino que esta es una partida fundamental. Invertir en la memoria colectiva. No para el bienestar de la comida, no para el bienestar de otras Claro, porque comodidades. el municipio no es solamente un pedazo de tierra demarcada en un mapa, sino que es un... Es un ente vivo. Es un ente vivo que crece, que se multiplica o que padece una identidad histórica. tragedias y se muere la gente colectivamente, como pasó en Vargas, en toda la costa. Tú sabes cuántas personas maravillosas, capaces, preparadas, sabios, murieron en esa tragedia. Y se perdió, todo eso se perdió. Todas esas vidas se perdieron y no hay forma de rescatarlas ahora, porque ahora están barriendo todos, aplanando toda la Guaira y imagínate tú, ellos perdieron su memoria ya. No queremos que eso pase aquí. Aquí ha habido mucha migración, la gente ha migrado de acá. Y pues, los pueblos, sobre todo el centro histórico, se va despoblando. Pero hay suficientes recursos humanos aquí como para empezar de nuevo. Sobre todo en esas urbanizaciones que se han creado posterior. A eso iba. Porque también, Posterior. así como existen personas que fundaron barrios, comunidades hace 50, 60 años, Están vivos todavía. que están vivos, también hay comunidades nuevas que han surgido al calor de la lucha de los pueblos en el municipio. Porque ellos tienen una cantidad de conocimientos de ese terruño en los que son pisatarios. Y ese terruño cuenta una historia. Ahí pasaron algo, ahí había recursos. Había recursos sobre todo. Lo primero que arrasa una ciudad cuando crece es su fauna y su flora. Todo eso se perdió. Ellos son los rescatadores que van a volver a plantear la creación o la recreación de su terruño. ¿Cómo era? ¿Cuáles eran las plantas que había allí? ¿Cuáles son las que hay que sembrar? Porque son el piso térmico correspondiente. Todos esos conocimientos están allí, en esos nichos populares, en esos nichos de todas esas comunas. Y nuestro trabajo es con ellos fundamentalmente. Trabajamos para ellos, primero recogiendo a los más sabios. Los más sabios son los ancianos. Después, haciendo una serie de cursos para la formación de la gente que trabaja en las comunas. O sea, está preparando la oficina del cronista del municipio, sí. Un taller para sobre incentivar todo, a las crónicas comunales. Publicar los libros, que es lo que masivamente llega, pues, o digitalmente o físicamente. Pero que quede el registro. Que quede y que sean reconocidos los escritores, los creadores, los que recogen esa memoria que no está perdida. Por eso si no está perdida, no tenemos por qué rescatarla. Lo que vamos es a reconstruir el proceso histórico. Entonces necesitamos... Yo soy creyente de que un pueblo que no conoce su historia, más allá de que está condenado a repetirla, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que no va a defender donde vive, porque tú no puedes defender algo que no conoces, así como no puedes amar a alguien que no conoces. Entonces, yo sí soy partícipe y creyente
de que así como, bueno, los municipios tienen sus cronistas, cada comuna tenga también sus cronistas y que estos cronistas de verdad escriban y den a conocer, no, no con una Sí, parcialidad, sino que den a conocer la Es que historia de la localidad. hoy hay una nueva crónica. La crónica también evoluciona como evolucionan las otras tendencias literarias. Hoy la neocrónica se plantea el ámbito del municipio entero. Ya no cubre, como se acostumbraba antes, las 4 manzanas inmediatas a la iglesia. Y esto no es una cosa para desdecir, es simplemente evolucionamos hacia allá. Amplía el Sí, a espacio. todo espacio, todas las comunidades ahora tienen que ser tomadas en cuenta. Y ese lenguaje no lo entienden muchos, ¿no? Dicen, no, pero es que, espérate, yo tengo que ver qué es lo que está pasando en Cachinche, yo tengo que saber qué pasa en el Pao, yo tengo que saber qué pasa aquí en la Arenosa. Y hay ¿Cuánta historia no hay en La Arenosa, en Pirapira? mucha historia. Por ahí tú escribías hace unos días en tu cuenta de Facebook un relato sobre la fundación de la Guásima, Sí, las primeras familias. sí, y la de la Guasima es el más pintoresco, porque es una zona completamente despoblada, completamente. Pasaba la carretera negra hasta un tramo. Y ahí se instalaron las zonas de tolerancia. Y en las zonas de tolerancia, pues, buscaban su modus vivendi, las etairas, para llamarlas con una voz subliminal, y o sea, las chicas del mal vivir, como viviera la gente hoy. Y estaban los que vendían la comida para que esas mujeres se mantuvieran allí y para que los bares se mantuvieran. Entonces había 4 o 5 bares importantes que poblaron a orillas de la carretera lo que se dio en llamar la Guásima. Yo había escuchado algo de eso. Okay. Entonces, sí, ¿no? Que los centros de lenocinio han servido para muchas cosas y nosotros hemos sabido de centros de lenocinio que eran administrados por padres. Por padres. Por curas, sí. Eso lo hemos sabido, pero... O sea, que no, eso no es una historia de película, son casos de la vida real. Sí, pero eso lo soslayamos porque hay mucho doliente. Sí. Bueno, en eso, y así como eso se fundaron otros pueblitos en los que estamos trabajando. Vamos a recoger toda la historia y la vamos a plasmar en un gran libro. Ahora, yo me imagino que los compañeros, porque siempre hay cronistas naturales de las comunidades, gente que está escribiendo cosas de la comunidad, algunas veces de manera poética, otras veces sí más rigurosa. Esos compañeros que tienen ese material y quieran compartirlo, te lo pueden hacer llegar a tu oficina. Claro, en el Consejo Municipal. Mira, yo soy de la idea de que hay ahorita un proceso de formación de cronistas llamados comunales. Y hay otros que no se llaman comunales, se llaman cronistas populares o cronistas comunitarios. Pero ocurre que, bueno, si voy a ascender en la carrera como cronista, tengo que luchar para desplazar a los otros cronistas. No se trata de eso. Se trata de crear una figura verdaderamente preparada. Hoy se ha improvisado mucho, pero resulta que un cronista tiene que ser formado por la universidad. Y entonces estamos trabajando para que sea la universidad la que prepare a los cronistas del futuro que necesitamos, a los cronistas comunitarios y a los comunales y a los parroquiales. Que esto se convierta en una tierra de historiadores, de investigadores, de gente preocupada por conocer el pasado, remoto y cercano. Esa es la idea. Ahora, Mar, tú como cronista municipal, ¿qué consideras tú
¿Qué implica que un municipio hoy no cuente con un cronista oficial? Es malo porque no se está tomando en consideración una herencia ancestral. Aquí existen cronistas desde que los españoles pusieron un pie en América y el rey tenía sus propios policías, sus propios veedores, oidores y escribientes. Eso eran los cronistas de De hecho, India. nuestros pueblos originarios no tenían crónicas No. escritas, pero tenían crónicas que se heredaban verbalmente. Claro, porque todas nuestras tribus, todas nuestras naciones tribales carecían de escritura. Ninguno tenía escritura alfabética o algo que se le aproximara. O sea, eran todos pueblos llamados ágrafos, sin escritura. Y por supuesto hay otras formas de conocer los legados de ellos. Por eso están a disponibilidad los petroglifos, que son un mensaje directo, hechos con sus propias manos, sobre todo en los estratos chamánicos, y dejaron muchísima información que espera ser interpretada. Ahora, petroglifos. Quiero que lo digas tú como cronista del municipio Libertador. Sabemos que existe un banco de los petroglíficos en Vigirima. Sí, Tengo entendido que hay unos en Chirgua. sí, ahí en todo el estado Carabobo, en todito, incluso en Tocuyito, En Tocuyito se cuenta. hay petroglifos. Ahorita estamos trabajando en su localización y ya sabemos de algunos yacimientos en Gualembe, en la parte que nos corresponde de Guataparo, el lago, Okay. lago Guataparo, en esta parte del Torito, que son zonas alejadas en las que se refugiaban los chamanes. Mientras el poblado estaba retirado, los chamanes preparaban el terreno. Eran los que verdaderamente resistieron, porque toda la gente la mataron, estaba próxima a los españoles, los domesticaron, los redujeron y finalmente pues los hicieron desaparecer. Y quedaron los chamanes. Hasta bien entrado el siglo XVI había chamanes haciendo un trabajo de resistencia anticolonial. Ellos se rehusaban a que fuera destruida su lengua. Y tenemos ejemplos Y vivos sus tradiciones. a sus tradiciones, al consumo de su yerbatería, a su medicina aborigen, a sus formas de defensa y seguridad, a la cura de sus enfermos. Tienen todos los derechos del mundo. Y trabajamos para eso, pues, para que eso salga a flote otra vez y se consolide. Entonces es necesario que hoy cada municipio cuente con su cronista. El cronista va a ser sobre todo el que va a medir como elemento de consulta el proceso histórico que se vivió y el proceso histórico que está por vivirse. Es él es el que lo puede recoger. Por eso, cuando un cronista asume su cargo, lo asume hasta que se muera. Porque él sigue acumulando cada día en su memoria, escrita, oral, en su memoria de alguna manera fijada, en cuanto a fotografía, en papel, en música, en notas musicales, en todo lo que sea documentación y en las fuentes vivas. Entonces, él es quien marca el ritmo del progreso de un pueblo. Es él, con sus libros, quien materializa todo lo que por ahora está amenazado de desaparecer. Igual debe suceder con los cronistas en las comunas y en las comunidades. Sí, pero ahora con intervención de la universidad. Y ahora que tenemos la universidad de las comunas,
ya no hay excusas. Perfecto. Y es importante que cada quien asuma, de hecho, debería haber crónicas hasta de la familia. Ahora, bueno, continúa, crónicas, porque yo creo que hasta los la árboles, familia es una identidad. mira, los árboles genealógicos son una fuente de investigación riquísima, porque nos hablan de una tradición de tenencia de tierras y cómo fueron evolucionando hasta convertirse en regiones geohistóricas y cómo formaron parte de municipio o de estado. De hecho, tú y yo conversábamos hace una semana, cuando estábamos planificando para la entrevista, conversábamos de que como municipio existe la crónica de cómo se fundó, la historia de cómo se construyó, se fundó la catedral de Tocuyito, como parte de la Iglesia Católica. Y llegábamos a la conclusión de que, bueno, así como existe esa crónica, cada iglesia protestante o cada iglesia cristiana que surge en una comunidad también debería tener su crónica de cómo se construyó esa iglesia, por qué está esa iglesia ahí, y esa historia debe ser parte de la historia de la comunidad, de la historia de la comuna, que se suma también a la historia del municipio. Por supuesto, hay un abanico de interpretaciones, sobre todo de la Biblia, lo que ha redundado en la creación de muchas casas de oración, que por supuesto merecen todo el respeto, el mismo respeto que merecen todas las iglesias católicas, también los protestantes, también los evangélicos. En lo que, bueno, donde tenemos un poquito de tropiezo son con los brujos, pero ellos también debieran de tener su derecho. No es que lo tienen, constitucionalmente Venezuela es un estado que defiende la libre religión. Sí, de hecho todas las manifestaciones culturales son formas y la religiosidad y la superchería algunas veces también forman parte de un folclore y el patrimonio folclórico nuestro. Ahora, antes de culminar, que no estaba aquí en las preguntas, pero quiero tocar el tema, aparte de todos tus estudios, aparte de ser cronista oficial del municipio bolivariano Libertador en Carabobo, eres canciller de la Orden Bolívar Urdaneta de la Sociedad Bolivariana de Venezuela en Carabobo. Sí, ese es un cargo con el que me dignificaron mis compañeros de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana Carabobeña. Y por supuesto me rindieron ese honor para ser el que fundamentalmente lleva el control de libros y todas esas cosas donde figuran todos los homenajeados o portadores de la orden. Entonces trabajamos en eso y trato de desempeñarla con dignidad y sobre todo valorando a las personas que realmente merecen llevar consigo la orden Bolívar Urdaneta. Imagínate qué grandiosidad, de verdad. Entonces trabajamos para eso y para mejorar la orden en el sentido de llevar buenos archivos y de homenajear a quienes verdaderamente necesitan ser revalorizados o evaluados nuevamente para que ocupen el sitial que merecen. O sea que toda tu vida la has dedicado al estudio de la historia. Sí, toda la historia. Pre-Venezuela sí, toda y de la historia de la República. También, sí, y continúas en ello. Es que hay un gran problema, ¿ves? Y es que la historia, me dicen algunos niños cuando yo les pregunto, y muchos adultos, yo les pregunto, ¿cuándo creen que nació la historia? ¿En qué momento nació la historia? ¿Y sabes lo que me contestan sin variar? En el 811. No. Con la llegada de los españoles. Con la llegada de Cristóbal Colón. Y nada más lejos de la realidad. Es lo que la historia occidentalista nos vende, nos da. Sí, y es una historiografía a lo que se estamos refiriendo la gente. Pero es que nosotros tenemos 15.000 años de historia.
para dedicarnos a un segmento tan corto como es la llegada de los españoles y la independencia. Eso no puede ser exclusivamente lo que aborde nuestra historia, y lo demás donde queda esos 15.000 ¿no? Y que la años. historia, por lo menos, si nos cuentan la historia desde la llegada de los españoles hacia acá o desde la República hacia acá, nos las cuentan de una manera lineal, Sí, que uno comienza a hablar con personas como tú y de repente, pero esto eso no estaba en lo que me enseñaron a mí. Ejemplo, yo hace unos días hablaba con el compañero que es coordinador de la Casa Paz y me contaba unas cosas que yo decía, yo nunca supe eso. O sea, en lo que me contaron a mí de historia, a mí me contaron unas cosas de Páez y nunca me dijeron que Páez realmente le gustaba las artes escénicas, le gustaba la música sí, y una sí, serie de sí. cosas que no Y están en por los libros de eso, y historia. por eso él abandona a su esposa Dominga y se va con una niña mantuana y se enriquece con ella, y ella lo pone a estudiar y le brinda todas las posibilidades para que él incluso aprenda otros idiomas. Es decir, pule a Pae. Ella se llama Barbarita. Barbarita. Sí, Ahora, Omar, ya como última pregunta, ¿qué legado? Ya me dijiste que como cronista quieres dejar tu sí, legado, los escritos, los archivos sí, municipales y todo esto. Pero, sí. ¿qué El legado? legado, el ¿Qué legado, el legado? legado que vamos a dejar, un legado activo, y consiste en recoger en un gran atlas, en un gran glosario, como quiera llamársele, un libro propio del municipio, donde se recojan a todos los artesanos, a todos los artistas, a todos los escritores, los bailadores, los músicos, los poetas, los pintores, que se recojan todo en un gran inventario de gente que pueda ser ¿Crees tú que el reconocida. municipio debería tener su propio museo? Yo pienso que tiene toda la capacidad para hacerlo, y es necesario Con que obras lo del haga. municipio. Por supuesto, hay mucho que está en manos de la gente que estaría gustosa si se trata de un museo de historia, pero es que nosotros tenemos un potencial muy grande. Nosotros podemos tener sobre todo un museo eh, De historia. de la biota, un museo de la biota topuyitana, que son todas las especies arbóreas que poseemos, todas las especies florales, todas las especies que pueblan la sabana, todo, tanta variedad de árboles tenemos. Y a la par tenemos todos los pájaros del mundo, y tenemos todos los animalitos de la biota topilitana que todavía existen: los tigres, los amuros, las ardillas, cónchale, los osos hormigueros. Nosotros tenemos una riqueza aquí, y la vemos bajando de los ríos. Ni hablar de serpientes, ni hablar de otros animales mayores, las dantas que todavía existen aquí, los venados. Aquí hay un emporio grandísimo. Entonces, tenemos que pensar qué museo queremos. Tenemos el Museo Bolivariano, tenemos los museos históricos, tenemos para hacer el Museo Paleontológico, con todos los restos O que sea, tenemos que tenemos. enfocarnos entonces a hacer el Museo Metropolitano del Libertador, Sí, donde incluyamos todas estas ramas sí. dentro de ese museo. Y hay museos, por ejemplo, de la música, Bastante músico tiene el Libertador. Pelotero, del deporte, museos del deporte. Mira que aquí no hay excusa, no hay o sea, el excusa Libertador tiene todo el potencial para ser una gran metrópoli. para convertirse en una de las ciudades más importantes del estado, y cuidado, sí, del país. Ahora, ese es el legado que tú quieres dejar como cronista, Sí, pero porque como persona, inherentemente, pues hay una serie de actividades que estamos promoviendo permanentemente para que se perpetúen en el tiempo, como el encuentro de poetas,
de poetas libertadorenses. Mira, son Anótame. son Yo quiero muchos, participar ahí también. claro. No, quizás no son- como son poeta, pero muchos. como parte de la Mira, y por organización. último tenemos la presencia de la, eh, la sociedad de investigadores y la literatura, que es la Academia de la Lengua. Ya tiene representación. Ahí está el compañero Félix, ¿no? Ahí está Félix, está el compañero Félix. Ah, que el apellido de Félix siempre se me confunde. Sí. Félix Félix Sanz Freites San- Castillo. Félix San Freites. Está nuestro amigo Parada, está nuestro amigo, cónchale, se me dan los nombres ahorita algunas veces. Está eh, cónchale, no sé, hay bastantes que ya forman parte de la sociedad bolivariana y están. Y Félix, por lo menos Félix, que es el que conozco yo, es un muy buen locutor de acá del municipio. Es que son muy talentosos, todos los que están en la academia. Yo estoy ahí escuchando todo para sacarle para acá. Sí, Pero sí. tu legado como Omar, tu legado, ¿qué legado quieres dejar? Mira, Tangible. mi legado es convertirme en uno de los cronistas del Estado, cónchale, que ha trabajado con ahínco por su municipio, porque hay cronistas que han sido muy fugaces, hay cronistas que sus obras no se conocen. Yo quiero que ser conocido como una de las personas que más contribuyó, pues, a la esencia del ciudadano que habita en esta región, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en todos los órdenes. Tenemos que trascender en todos los órdenes, porque hay la necesidad, sobre todo, de que los maestros, que es con quienes nos interesa trabajar, porque son multiplicadores, nos interesa trabajar con ellos, y ese sería finalmente el legado que queremos dejar, la huella en los educadores tocuyitanos, para que reproduzcan todo lo que hemos hablado Que de hoy. hecho aquí hemos hablado bastante, de todo un poco, y realmente no hemos hablado de nada, De muy poco, porque, sí. o sea, Cada tópico en hay el que... tiempo que tengo conociéndote, he conseguido material contigo de cualquier tema, y considero que, bueno, tienes mucho más conocimiento que aportar, Claro. tienes muchas cosas que aportar, no solamente al municipio Libertador como cronista, sino al Estado, al país. Agradecerte por aceptar la invitación, bueno, por abrirme la puerta de tu casa. Estamos grabando desde tu casa, acá en el municipio Libertador, porque vives acá en el municipio, obviamente. Mi casa pertenece al municipio, Exacto. en el sentido Que está en el profesional. territorio. Sí, y que aquí me visita la gente me busca aquí en mi casa. Aparte de eso, bueno, tú nos estás apoyando a nosotros en la Universidad Nacional de las Comunas a organizar diversos conversatorios que se realizan en la Biblioteca Enrique Dussel. Bueno, lamentablemente ahorita están pausados por la situación del país, brevemente. de la cual saldremos más fortalecidos. Sí. Bueno, quiero agradecerte por el apoyo, por aceptar la invitación a la entrevista. Sé que la vamos a repetir, sé que hay otros temas que tratar, hay otros tópicos, y estamos trabajando en otros materiales que también los estamos sacando, vamos a sacar más adelante. Así que bueno, Omar, agradecido. Gracias a ti. Bastan las palabras para agradecerte realmente. Gracias a ti, porque tú eres quien nos abre la puerta. Ahora, para que seamos conocidos. Un mensaje a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Sí. Esto se va a publicar al público, pero un mensaje de Omar Idler, cronista del municipio Libertador y canciller de la sociedad bolivariana, a todas estas personas. Sí. Bueno, yo lo que quiero es que la gente nos reciba en su seno, que confíen en que vamos a hacer un trabajo que tenga carácter inclusivo,
muy inclusivo y sobre todo que esto se multiplique y que vean en nosotros hermanos, amigos, camaradas que vamos a entrar en sus hogares para llevar el conocimiento, no para alejarnos, no para excluirnos, no para envanecernos, ¿verdad? Con títulos o con, qué sé yo, reconocimientos, o que son en la medida menor, son fatuos, que lo que trasciende verdaderamente son las ganas de ser un ciudadano más del municipio, querido como un ciudadano más por el colectivo libertadorense. Perfecto. Bueno, esto fue un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Hablemos un Rato, y en esta oportunidad estuvimos hablando con Omar Idler, cronista oficial del municipio bolivariano de Libertador en el estado Carabobo. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden compartir, dar me gusta al material, dejar sus opiniones en los comentarios y hasta la próxima. Hasta la próxima.